un libro con el que estamos trabajando en este año, que se llama El Manual del Desarrollo Cristiano por Bill Bright, un pastor americano. Por ahí lo vemos en televisión a veces y lo vemos en YouTube. Y nos corresponde hoy, el pastor nos dio la oportunidad en el día de hoy de llevar la enseñanza. Me habló hace 2 noches y yo soy contador público, estoy en la semana de las declaraciones de renta, de la información exógena, de la información a super sociedades, etcétera, etcétera. Y entonces yo decía, me tiró a mansalva, fue lo que me dije. Pero tenemos que estar preparados, ¿verdad? Realmente para cuando nos llamen a llevar la palabra del Señor, estemos listos, estemos dispuestos. Y eso es lo que hemos hecho en el día de hoy y por eso estamos hoy aquí. Amén. Le doy las gracias al pastor, pero primero que todo le doy las gracias al Señor. Así que los invito a que nos pongamos de pie y oremos. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Padre amado, que nos das la oportunidad, Señor, de servirte. Así que no podía dejar pasar este momento, Padre amado, así que lo voy a hacer y lo voy a disfrutar. Te damos las gracias, Señor, por los hombres de bien, Padre amado, que hoy están aquí presentes, Señor, reunidos a tu alrededor, Padre amado. Danos, Señor, hoy la fortaleza, la palabra, la enseñanza la podamos llevar de la mejor manera, Señor. Permítenos, Señor, que te podamos servir cada día de nuestra vida, Señor, así como tú lo quieres, Señor, de nuestra parte. Estamos preparándonos, te conocemos, como decía el hermano ahorita, te conocemos desde hace tiempo. Estamos detrás tuyo, Padre amado, siempre buscando tu enseñanza, tu palabra, tu verdad, Señor. Así que en esta noche te vamos a servir y lo haremos de la mejor manera, Padre amado. Así que te damos las gracias de antemano, Señor. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, nos podemos sentar. La lección 2 del libro nos habla del objetivo del líder. Y nos dice que debemos mostrar la diferencia entre un líder o un cristiano carnal o mundano, que ya lo vimos aquí algunos, ¿verdad? Y el cristiano de vida controlada, pero controlada por Cristo. No controlada por sí mismo, sino por Cristo. Y para eso nosotros necesitamos motivar a los hermanos a entregar sus vidas al control de Cristo, al control del Señor. No a nuestro control y no a nuestro control a las situaciones que vivimos ahora en los ejemplos que colocamos aquí, sino el control de Cristo. Entonces, dentro de estos personajes que veíamos ahorita, encontramos el no cristiano u hombre natural. Y según su criterio o según el criterio de cada uno de nosotros, ¿qué adjetivo cree usted que describe al hombre que no entiende las cosas del Espíritu de Dios? ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué adjetivo le podemos dar al hombre que no entiende las cosas del Espíritu de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Del mundo. Engañado. Ignorante, sí. Hay varios adjetivos, ¿verdad?, que surgen inmediatamente cuando no conocen de las cosas de Dios realmente. Y aquí nos remite la palabra a 1 Corintios 2:14 y nos dice: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Y si no conoce de Dios, no puede discernir espiritualmente. Necesariamente debería conocer, debería tener a Cristo en su corazón. O como decía el hermano, yo lo conozco hace rato, pero lo sigo buscando. Hay que estar, por lo menos hay para poder discernir en las cosas de Dios. El segundo punto que dice es: ¿qué término describe al yo en los versículos siguientes?
nos remite la palabra a Romanos 6:6. Dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. O sea, que dejáramos el cuerpo del pecado, ¿verdad? Nos enseña la palabra aquí y nos dice también en Gálatas 5, 16, 17, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a él. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Entonces nosotros tenemos que vivir, en este tema es el que vive carnalmente, ¿verdad? Y él no puede vivir en el Espíritu, porque él está dominado por las cosas del mundo realmente, ¿verdad? Él vive bajo su naturaleza pecaminosa. Lo que ya hicimos ADN, conocemos de esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y nosotros también en punto 3 podemos enumerar por lo menos 3 características del hombre sin Cristo, descritos en Efesios 2, del 1 al 3. Dice que este hombre está muerto en sus delitos y pecados. Sigue la corriente de este mundo y el objetivo de la ira de Dios. Es objetivo de la ira de Dios. Claro, no está en los caminos del Señor. Vive en delito. Veíamos algunas situaciones acá, ¿verdad? Que aseguraba, no sé cuál, creo que fue el hombre que hizo aquí, aseguraba lo que le ofrecen. Y además vive en pecado. El robo es un pecado. Cuando participamos de cada una de estas actividades que mostrábamos aquí, estamos pecando, estamos atentando contra el empresario, estamos atentando contra nosotros mismos realmente, ¿verdad? Alguien decía aquí, cada vez que nosotros actuamos mal, mañana nos los cobran. De pronto ahí mismo nos los cobran, adelante, ¿verdad? Ese día se enferma nuestro hijo, ese día se enferma la esposa, ese día nos chocamos, ese día se varó el carro, estaba funcionando de la mejor manera y se varó a las 6 de la tarde cuando salimos, en pleno aguacero, a buscar un mecánico en ese momento. Lo pagamos inmediatamente. ¿Cuál es la condición del hombre sin Cristo? Desafortunadamente no pude traer las diapositivas, pero está muerto, está perdido, ¿verdad? Ese realmente es su fin. En Efesios 2, 1, 3 encontramos que la vida en Cristo dice que en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires. ¿Quién es el que gobierna los aires? El enemigo, ¿verdad? Satanás. Según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Esto nos dice que nosotros no debemos dejar definitivamente de andar bajo el poder que ejerce la carne, ¿verdad?, sobre los que no estamos en Cristo. Que nosotros debemos estar buscando el camino de la verdad y la vida, no los viernes de hombres de bien, o no el domingo en el servicio dominical, es cada día de nuestra vida. Es con cada una de las acciones que nosotros hacemos en el día a día, ¿verdad? Porque la carne está ahí impuesta. Yo tuve la oportunidad antes de pandemia, duré como 2 años y medio en la iglesia de mi mamá predicando. Mi mamá enfermó y yo estaba ahí sentado, pero como calentando silla ya.
Y había un hermano mío menor que era el que estaba a cargo estuvo a cargo de la iglesia en un tiempo, pero se fue un día de la iglesia buscando mejores horizontes. Mi mamá me dijo, tú eres el que tienes que quedarte aquí en la iglesia. Y me tocó porque el hermano mío, el menor, yo soy el mayor de 6, él es el último, no estaba, entonces me tocó a mí tomar las riendas de la iglesia en ese momento. Y recuerdo que ya con mucho tiempo fui tomando como el hilo a las cosas y lo hice de la mejor manera. Pues yo me comprometo y lo hago de la mejor manera. Pero recuerdo que un domingo prediqué sobre los impuestos, un tema que yo lo manejo en el día a día. Y el lunes cuando llegué a mi oficina yo tenía un muchacho, un asistente ahí, y me dijo, jefe, por allá necesitan que le vengan unos costos a una persona. Y yo le dije, dale, véndese. Tiramos el teléfono. De acá, yo no puedo hacer eso. Si ayer prediqué que no podemos dejar de pagar los impuestos. La carne. Creo que fue el hombre que decía, me dan una papaya, ¿cómo es que tú dijiste? La oportunidad. La oportunidad. Y entonces, ¿verdad? Pero no, nosotros tenemos que vencerla. Pero no la vencemos nosotros, la vencemos con un ámbito Dios de la mano de nosotros. O nosotros de la mano de Él, que Él es el que lo puede hacer ya. La carne siempre está ahí, pendiente, el enemigo está poniéndonos la cascarita ahí, poniéndonos la conchita donde nosotros nos podamos resbalar ya. Nos invita aquí, en la enseñanza nos dice que enumere las características del hombre sin Cristo. Dice que nosotros en ese entonces estábamos ciegos y nos lleva a un versículo 2 de Corintios 4, 3, 4. Yo puedo regalar la enseñanza, lo que me dejen en el correo para que lo leemos como tarea. Como yo soy docente, lo dejo como tarea, ¿ya? Y el otro viernes, próximo viernes, lo podemos pedir la tarea. Dale. Éramos esclavos del pecado, amantes de las tinieblas, enfermos físicamente, pero también mentales y espiritualmente ya. Perdidos en la cerveza, en el juego, en la esquina, el casino, etcétera, cantidades de cosas en las que nosotros perdemos el tiempo y perdemos la vida ahí. Extranjeros, unos desconocidos, unos forasteros, hijos de ira. Ahora que ponían los ejemplos de Omar, yo tengo un amigo joven, tipo simpático, su carro tenía una caja de cambio, y una vez un problema así como el de Omar, y se bajó el otro, y el otro no le dijo nada, y le vació el ojo. Lo dejó joven, tipo de 25 años apenas, 25, 26, le vació el ojo ya, por una furia, una ira descontrolada de parte y parte, pero él llevó la de perder. Quedó así para toda su vida, sujetos al poder de las tinieblas. El punto 4 nos dice cuál es la condición del corazón del hombre natural. Nos lleva a Jeremías 17:9 y nos dice que el corazón del hombre natural, su corazón es perverso y no lo puede cambiar. El hombre solo no lo puede cambiar. A veces él mismo ni siquiera sabe cuán malo es. ¿Sabemos? Y no sabemos cómo podemos actuar en ciertas situaciones, ¿verdad? Jeremías 17:9 nos dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? En el punto 5 nos dice, enumere los 13 pecados que Jesús dijo que proceden del corazón del hombre.
Marcos 7 del 20 al 23. Nos dice Marcos que luego añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Del corazón. El 6 dice que hagamos un resumen de la relación entre Dios y el no cristiano. Y nos lleva a Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no sabrá lo que es esa vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Tiene derecho. Se perdió, ¿verdad? Sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. En el 7 dice, ¿cómo pues llega uno a ser cristiano? Juan 1:12 dice, recibiendo a Jesús, abriendo nuestro corazón, invitándole a entrar en nuestras vidas. Todos los domingos lo vemos aquí, ¿verdad? Todos los domingos, cada vez que el pastor termina el servicio. ¿Cuántos nuevos? 9, 12, 15 por semana. Pero necesitamos abrir nuestro corazón realmente, ¿verdad? Esa es una condición única. Nosotros debemos abrir nuestro corazón para que Él entre y reine en el mundo. Mas a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Apocalipsis 3:20 dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Amén. Necesitamos abrir nuestro corazón, necesitamos estar dispuestos a abrirlo para que realmente Él entre. Esa es la invitación para ese hombre mundano, ¿verdad? Ahora tenemos el cristiano espiritual o controlado por Cristo. ¿Cuáles son estas características de una vida controlada por el Espíritu de Dios? Gálatas 5, 22 y 23 nos dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Amén. Dice el 2, ¿en qué sentido una vida controlada por el Espíritu Santo puede ser llamada la vida intercambiada? Nos lleva al Gálatas 2:20, dice, porque no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20, el mismo, pero el versículo completo, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. 3. ¿De dónde recibe el cristiano el poder para vivir esta vida que de otra manera sería imposible vivirla? Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Primera de Corintios 2:14-16. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque quien ha conocido la mente del Señor para que pueda instruir, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Y el cristiano mundano y la solución. Aquí hay un cristiano mundano, pero que
que tiene la posibilidad, ¿verdad? Hay un camino que puede tomar y que hay una solución. Describa al cristiano carnal y cómo se presenta. En 1 Corintios 3, del 1 al 3, encontramos al hombre carnal, niño en Cristo, todavía mundano, celoso, pendenciero y que actúa como mero hombre. Dice 1 Corintios 3, del 1 al 3, dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, no serán inmaduros. ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Y en Gálatas 5, del 19 al 21 dice: las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes los hice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hay unos hábitos que resultan de esa carnalidad, que son la inmoralidad sexual, la impureza, libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos y arrebato. Todos los días salen el celo, el arrebato, la idolatría y hechicería, pero también hay, ¿verdad? Debemos confesar nuestros pecados para poder hacer ese cambio, ¿verdad? Reconociendo que hemos estado gobernando nuestra vida. Cuando confesamos esto, ¿qué hace Dios? Pues Dios nos remite aquí en su palabra, dice: nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1:19. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Cuál es el resultado de no admitir los pecados? Proverbios 28:13 nos lo dice: quien encubre su pecado jamás prosperará. Pura palabra, ¿verdad? ¿Y cuál es el resultado de admitir los pecados? El mismo Proverbio nos lo dice en el 28:13, la parte B, dice: quien lo confiesa y lo deja, alcanza la misericordia. Amén. Amén. Salmo 32:1. Dichoso a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Estas personas hallarán siempre la misericordia y la bendición de parte de Dios. Dice también que debemos rendir, o sea, ceder el trono de nuestra vida a Cristo. Romanos 12:12 nos dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. 2:3 dice que debemos reconocer por fe que Cristo ha tomado el control de nuestra vida después de haberle invitado a hacerlo ya. ¿Cómo podemos estar seguros que una vez que le pida a Jesucristo que tome el lugar que le corresponde en el trono de la vida, Él lo hará? Primera de Juan 5, 14, 15 nos dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Entonces, la persona que carece del Espíritu Santo de Dios rechaza, pero por su propia naturaleza, la sabiduría y los mandatos de Dios, porque no puede entenderlo, no los puede discernir, ¿verdad? Ya lo habíamos visto ahorita ahí más adelante.
debemos entender que el no cristiano no puede entender la Biblia intelectualmente. Debemos entender que el no cristiano puede entender la Biblia intelectualmente, pero mientras no se convierta, mientras no abra su corazón, no puede responder a su verdad. ¿No lo entiende? ¿Cuál es esa verdad de la Biblia? Nosotros sabemos que durante milenios las escrituras han sido, son y serán fuente de consuelo, sabiduría y guía, ofreciendo respuesta a cada pregunta que nos planteamos en los tiempos, sobre todo cuando tenemos dificultad. Siempre habrá una respuesta apropiada. Amén. Encontramos algunos filósofos aquí que vamos a citar, como Bertrand Russell, un gran matemático y filósofo que en 1950 ganó el Premio Nobel de Literatura. Su obra se conoce como Introducción a la Filosofía Matemática. Más que filósofo, era un matemático. Una de sus obras se tituló ¿Por qué no soy cristiano? Obviamente era brillante y capaz de entender a la Biblia a nivel intelectual, pero no podía aceptar su verdad, porque solo la intelectualidad no es suficiente para entenderla. Hay que abrir nuestro corazón, ¿verdad? Para que la palabra la podamos entender y discernir, para que la podamos poner en práctica, porque la palabra no es solo escucharla y hablarla, sino ponerla en práctica en cada día de nuestra vida. Situaciones como la que yo planteaba que me sucedió ahora, ¿verdad? El Espíritu Santo lo llama a uno y le dice, pasó, ¿verdad? Obviamente que era brillante, pero su brillantez no le daba para alcanzar y luchó contra las guerras. Entre otras cosas, estuvo preso porque siempre criticó la Primera Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, varias guerras, y estuvo preso por eso, pero no abrió su corazón y no tuvo la capacidad por ende de entender y comprender lo que realmente decían las Escrituras. Debemos tener claro que todo hombre que no tiene a Cristo está bajo el dominio de Satanás. Kenneth West dice, el reino de Satanás reside en la atmósfera más baja en la que estamos los seres humanos. O sea que estamos aquí, estamos expuestos, viviendo en el mundo caído. Los no salvos ordenan su conducta de acuerdo a los dictados de Satanás y sus demonios. ¿Cómo podemos explicar que algunos no cristianos tengan normas de conducta mucho más elevadas que otros, si todos ellos están bajo el control de Satanás? Aquí nos explica Juan Calvino, dice, porque en todas las edades han existido personas que han dedicado su vida entera a la búsqueda de la virtud. En medio de esta corrupción de la naturaleza, ¿hay algún lugar para la gracia divina? Porque si el Señor permitiera que la mente de todos los hombres diera rienda suelta a toda pasión desordenada, ciertamente no quedaría un solo individuo en el mundo cuyas acciones no hicieran patentes todos los crímenes por los cuales Pablo condena la naturaleza humana en general. O sea que siempre está la gracia ahí, ¿verdad? Divina, que de alguna manera guarda un equilibrio como para que no todos no hubiésemos acabado. Siempre ahí está la gracia divina ahí como guardando un equilibrio. Matthew Henry comenta sobre Juan 3:36, el que no cree en el Hijo está perdido. No puede ser feliz en este mundo ni en el venidero. Amén. Kenneth West observa, en vez de tratar de vivir su vida en obediencia a la ley mosaica, Pablo se somete ahora al Espíritu Santo en él y coopera con él para producir una vida grata a Dios. Alexander McLaren comenta sobre Filipenses 4:13, una vida sin Dios
tiene una debilidad en el centro mismo de su soledad. Pero Cristo y yo siempre somos mayoría. Amén. El hombre cuya mente comparte los pensamientos de Cristo se encuentra más allá del área donde opera el juicio del hombre natural. Está en otro nivel, diríamos, ¿verdad? Algunos hombres dotados intelectualmente, pero ignorantes de las cosas de Cristo, hablan con mucha habilidad sobre temas que ignoran completamente. El hombre espiritual es superior a todos estos conocimientos falsos. A.T. Robertson es el que nos hace este escrito aquí. ¿Qué significa mundano y carnal? El diccionario dice respecto de carnal que es no espiritual, no santo o no santificado. La mente carnal o mundana, nuestro yo centrado en sí mismo, se opone a Dios y no puede someterse a Él, aunque así lo quisiera. Nuestro propio ego por naturaleza se rebela contra su autoridad, tuerce sus designios, se opone a sus intereses, le escupe el rostro. Matthew Henry, ya lo habíamos citado allá y aquí nuevamente nos trae otro escrito. ¿Qué significa entregarse? Entregarse es la transferencia voluntaria, deliberada de todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, del yo a Cristo, a quien le pertenece por derecho de creación y de adquisición. Lo adquirió en la cruz, ¿verdad? El sacrificio de la cruz. La cuestión no es pertenezco a Dios, sino he rendido a Dios todo lo que ya le pertenece. James McConaughey es el que escribe, nos regala esta enseñanza